Bueno, quiero que vaya allí al libro de los Salmos. Y vayamos allí al capítulo número 78. Amén. Y nos desplazamos al versículo 40 y 41. Amén. Cuando esté lista la iglesia, me dice amén. Amén. Por favor, me ayuda con las luces. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Qué tal si ustedes me acompañan a leerlo? ¿Vale? ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios. Diga esas palabras. Y volvía día tras día, tras día, tras día y tras día. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Aprovecha ahí, dile a tu hermano: bienvenido a la casa de Dios. Dile: ¿cómo estás de guapo? ¿Cómo estás de guapa? Y tú contéstale: eso es obra del Señor. Amén. Amén. Les pido que durante este momento que vamos a compartir la palabra, así con esa misma reverencia que tuvimos en la adoración y la alabanza, no te pierdas, no te desenfoques en lo que el Señor tiene preparado para el día de hoy. Y yo creo que nuestra hermana Vicky pues adelantó un poco de lo que el Señor quiere el día de hoy para nuestras vidas. Amén. Y para entrar en un contexto, quiero leerles un pequeño texto que encontré. Y el texto refiere lo siguiente. Dice: cierto día un discípulo le preguntó a su rabino: Maestro, ¿por qué a pesar de saber que no debo fallar a Dios, termino haciéndolo? El rabino sonrió y le dijo: en una época donde era difícil para los animales del campo encontrar alimento, un ave volaba cantando en busca de lombrices. Cuando de repente escuchó a un ambulante decir: lombrices. ¿Cómo dicen? Lombrices, a la orden las lombrices. Llévese 2 lombrices por el precio de una pluma. El ave descendió rápidamente y sin pensarlo arrancó 2 de sus plumas y las canjeó por lombrices frescas, jugosas y apetitosas, sin saber que el ambulante era el mismo demonio. Al día siguiente día sucedió lo mismo. Canjeó sus hermosas plumas por lombrices. Esto ocurrió día tras día, hasta que en determinado momento el ave intentó volar, pero ya no pudo hacerlo. Tuvo que hacer un aterrizaje forzado. Se había dado cuenta que había perdido todas sus plumas. Desesperadamente empezó por sí misma a buscar y reunir algunas lombrices. Luego se las llevó al ambulante y le dijo: aquí hay suficientes lombrices también. Tómalas, pero devuélveme mis plumas. Entonces el diablo se rió y le dijo: tú obtuviste tus lombrices y yo he conseguido tus plumas. Después de todo, trato es trato. Y desapareció. Amén. Cuando miramos esta historia, no sé si ustedes se han preguntado lo mismo, ¿no?
Porque a pesar de que llevo tanto tiempo en las cosas del Señor, aún les sigo fallando. A pesar de que yo sé que debo seguir bajo la palabra de Dios, no desenfocarme, pero termino fallándole. ¿Sí nos hemos hecho esas preguntas? Yo me hice muchas preguntas. Yo decía, ¿por qué otra vez de nuevo lo vuelvo a hacer? Y cuando nosotros nos vamos a la Biblia, y ahora que estamos un poco más estudiando con el tema de la universidad, pues podemos ver más profundamente que en el transcurso, el trayecto de los acontecimientos de la Biblia, vemos que nosotros como personas naturales vivimos constantemente en una relación. ¿Una relación con quién? Con la sociedad. ¿Con quién más? ¿Estamos aquí? Con la sociedad, ¿cierto? Con la que convivimos. ¿Con quién más? Con las personas que trabajamos. ¿Con qué más? Con las personas que convivimos. ¿Sí? ¿Con quién más? Con las personas con las que reunimos, como el día de hoy, ¿no? Entonces, también aquellas personas que estudian, pues también conviven, tienen una relación continuamente. Pero cuando nosotros llega un momento en que decidimos aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas, pues también hace parte de nuestra vida cotidiana. ¿Estamos aquí? ¿Sí hace parte de tu vida cotidiana? Amén. Pues contaba nuestra hermana, ¿no? Yo lo hago casi todos los domingos, yo me paro atrás, ¿no? Y a veces vemos que hay hermanos que nos cuesta posiblemente expresarle las cosas a Dios. Nos cuesta posiblemente decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Nos cuesta, ¿cierto? ¿Y por qué creen que nos cuesta? ¿Quién me puede decir así algo, a pájaro? ¿Quién me puede decir algo? ¿Por qué nos cuesta? Así en lo que hemos vivido. ¿A ninguno le cuesta, solamente a mí? Uy, parece que yo soy el único. Por vergüenza tal vez, ¿no? Por orgullo, ¿cierto? Porque ¿qué dirán de mí? No, yo levantando allá las manos. ¿O qué dirán de mí si me pongo a llorar? ¿O qué dirán de mí si me pongo a saltar? ¿No? Pero cuando estábamos allá en el mundo, ¿qué? Eso éramos guapachosos, ¿no? Eso sí no nos paraban, ¿no? Cuando nosotros decidimos aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas, asumimos una nueva vida espiritual. Amén. Amén. ¿Y qué hacemos cotidianamente? Pues nosotros nos enfocamos en tener una vida que tranquila, feliz y buscando agradar a Dios. ¿Sí estamos en lo cierto o no? Amén. Buscamos agradar a Dios. Pero resulta que en esta última parte, cuando hablamos de nuestra vida espiritual, pasa todo lo contrario, así como este joven que le preguntaba a su maestro, ¿por qué terminamos haciendo las cosas diferente? ¿Por qué terminamos fallándole al Señor? Pues resulta que cuando no suceden estas cosas, son porque vienen ocasiones a nuestras vidas. ¿Qué son esas ocasiones? Esas ocasiones nos impide que continuemos esa vida espiritual a la cual Dios nos ha llamado, y por lo cual le fallamos a Él. Y cuando le fallamos a Él, perdemos la comunión con Él. De los que recuerdan, en el Antiguo Testamento, el Señor les liberó ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Entonces fueron liberados y el Señor andaba con ellos. Tú imagínate que andaba con ellos, ¿cierto? Iban con la nube, para donde iba ellos, iba la nube. Pero algo ocasionó que ese momento que el Señor estaba con ellos se fuera apartando. Y no era por Dios, era por nosotros, era por ellos. ¿Y cuáles son esas posibles causas? Lo dice allí Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, ¿cierto? Cuando hablamos de las obras de la carne.
¿cierto? ¿Cuáles son? A ver, las más conocidas, las que nos ha pasado a nosotros. ¿Cuáles nos ha pasado a nosotros? ¿Cierto? Hemos caído en ira, en contienda, ¿qué más? En celos, ¿qué más? Infidelidades. ¿Nadie ha hecho infidelidades aquí? Uy, yo creo que sí. ¿Qué más hemos hecho? ¿Cómo? Sinvergüenza. Más duro, ¿cómo? Vamos a ser libres de eso. ¿Cómo? Amén. Idolatrías, ¿cierto? Una de las más conocidas, borracheras. ¿Sí? ¿A alguien se le hace conocido eso? Amén. Causas en las cuales nosotros le fallamos a Dios y hacemos que esa parte principal que debería ser de nuestra vida la vamos apartando. Es decir, ya no hace parte en lo primero de nuestra vida espiritual. Ahora entra a un segundo plano. Amén. Pero aparte de todas estas cosas que ya hemos comentado, hay otras causas que a veces son más profundas que conllevan a estas otras. Y vamos allí a mirar un poco cuáles son esas causas. Vamos al primero, el libro de Samuel. Quiero que me acompañen los que trajeron Biblia. ¿Quiénes trajeron Biblia? Uy, ya el manual se está perdiendo, ¿verdad? Ya todo es interactivo. Bueno, ¿sabe cuál es el problema del interactivo? Que tú no puedes escribir allí lo que el Señor quiere decirte. Entonces, cuando vas a volver a retomar, ya no te acuerdas que te ha hablado el Señor. Entonces, yo los invito de que cuando vayamos a la iglesia, en el lugar donde vayas a estar, vayas a compartir la palabra, carga tu manual. ¿Vale? Amén por los que toman nota, los que apuntan. Amén. Porque se enriquecen más espiritualmente. Amén. Dice allí el libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué no guardó? Los mandamientos. ¿Qué mandamiento le había dado? ¿Cierto? Que tenía que esperar al profeta Samuel para poder ¿qué? ¿Dónde están aquí los estudiosos? ¿Para qué? Para ofrecer los sacrificios, ¿cierto? El holocausto de paz, ¿cierto? Holocaustos y sacrificios de paz al Señor. Y que en esos sacrificios el Señor era cuando hablaba y le decía qué tenía que hacer. Pero Saúl, dentro de su jerarquía como rey, ¿cierto? Tomó posición de esto, ¿cierto? No sé si a alguno les pasa algo como el orgullo o algo así parecido, que dice yo lo puedo hacer también, ¿no? No voy a esperar. Y lo terminó haciendo. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Las causas por las cuales nosotros le fallamos a Dios posiblemente continuamente es porque somos desobedientes. El ave, por su afán de comer, no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer las aves? Si recordamos allí el libro de Mateo capítulo 6, ¿cierto? Capítulo 26, nos habla de que el Señor ¿qué? Las alimenta, ¿verdad? ¿Qué más dice? ¿Cierto? No tienen que trabajar, ¿cierto? No tienen que ir a cultivar, ¿cierto? Para recoger. Solamente tiene que ¿qué? Bajar, descender, escarbar y ya tiene el alimento. ¿Estamos aquí? Significaba que tenía que hacer algo. Desobedeció al Señor, ¿cierto? Solamente le dijo, tú solamente ve y escarba. Desobediencia. Y entonces vemos aquí Saúl que desobedeció las órdenes del Señor. A veces queremos caminar, vivir y actuar, pero sin la presencia de Dios. A veces por nuestro propio orgullo queremos hacer las cosas a nuestra manera. A veces nosotros como hombres decimos, es que yo soy el que mando en casa, se hace conforme yo diga.
pero también tenemos desplazado al Señor. Posiblemente porque hemos hecho estos pecados, estas obras de la carne, posiblemente. Pero digamos, hablando de aquellas personas que son súper espirituales, que dicen: yo no hago todo esto, pero resulta que no atiendes cuando el Señor te manda a hacer algo. Los que están encargados de los ministerios, cuando el Señor le manda a hacer algo y no lo hacen, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo. No estamos desobedeciendo al pastor, porque el pastor hace esta vez las veces del profeta Samuel, ¿cierto? Solamente les transmite lo que el Señor quiere. Queremos a veces ver nuestros hogares bendecidos, ¿cierto? Pero no queremos pagar ese precio por esa bendición. Ese esfuerzo lo queremos sobresaltar, no lo queremos pasar. ¿Estamos aquí, iglesia? Y entonces la desobediencia nos aparta del Señor. Y es que no sea de la noche a la mañana, es lentamente, día tras día, ¿cierto? Cuando estás en desobediencia día tras día, te vas apartando de la presencia del Señor día tras día. Y aparte de eso, todos los días estamos con afanes como el ave, ¿no? El afán de comer, y estamos corriendo para un lado y para otro, ¿no? Y el Señor está aquí. Tenemos en la oración los martes, está aquí, pero yo voy a hacer estas cosas primero, ¿cierto? Tenemos el culto los jueves, hoy no puedo. Tenemos vigilia, es que está haciendo frío, está lloviendo. Todas estas cosas se las pone el Señor porque sabe que lo necesitamos, y somos desobedientes en esta parte. ¿Estamos aquí? Amén. En Génesis capítulo 25, versículo 33 y 34, dice así: y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y bendijo a Jacob su primogenitura. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció lo que el Señor le había dado. Y cuando menospreciamos lo que el Señor nos da, nos volvemos ingratos ante el Señor. ¿Estamos aquí? Y cuando somos ingratos es porque no le agradecemos a Dios, no valoramos lo que el Señor nos ha dado. A veces, por nuestra ingratitud, no valoramos posiblemente a nuestra mujer, o viceversa, no valoramos el esfuerzo de su marido. No valoramos posiblemente a nuestros hijos, ¿cierto? Y nuestros hijos pues no valoran a los padres. ¿Cuántos días que han visto padres en muchas residencias? Porque los hijos, ¿qué? No quieren estar con ellos, son una carga. Y en ese ítem vemos que el ave se despojó de su plumaje, no valoró esa belleza de plumaje que el Señor le había dado. Y posiblemente a muchos de ustedes el Señor les ha dado muchos dones, muchos que posiblemente nosotros o muchos de nosotros quisiéramos tener, posiblemente para alabar al Señor, posiblemente para expresar el Evangelio. Pero somos ingratos, no agradecemos al Señor, y entonces le fallamos a Él. No le damos importancia, especialmente a nuestra familia y nuestra familia en Cristo. ¿Sabes cómo le damos importancia a la familia en Cristo? Cuando no estamos pendientes de nuestro hermano,
Cuando no acudimos a los cultos a ver cómo está mi hermano, cómo siguió, o al menos en la semana llamar y decirle: hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cuánto lo hacen? Somos a veces escasos en estas cosas. ¿Por qué? Porque somos ingratos en las cosas que Dios nos ha dado. En Santiago capítulo 1, en el versículo 8, habla el Señor así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos, ¿qué? En todos sus caminos. El ave iba día tras día haciendo lo mismo. Es decir, siguió constantemente lo que no era, lo que no debía. No se dio cuenta la magnitud de su problema. Y cuando nosotros somos personas de doble ánimo, es porque somos fluctuantes día tras día. ¿Quiénes conocen a personas así? O hasta posiblemente somos nosotros mismos. Un día nos levantamos y somos felices, pero otro día nos levantamos y parecemos un limón. Uno, posiblemente alguien quiere llegar a casa, que esté trabajando, sea la mujer o el hombre, llega a casa y solamente espera una sonrisa de su familia, ¿no? Y a veces, ¿qué se recibe en casa? A veces el desprecio, o bien por el hombre o bien por la mujer. O bueno, digamos que no por la pareja, por los hijos. O al contrario, el desprecio de los hijos por sus padres. Somos inconstantes y por eso el Señor no puede obrar en nuestras vidas. Le fallamos en esto. Decimos ser cristianos, pero no estamos constantemente en las cosas del Señor. Hablaba nuestra hermana: ¿por qué nos cuesta a nosotros, digámoslo así, ser felices, agradarnos, regocijarnos en la iglesia, en las cosas de Dios? Porque somos inconstantes. Porque posiblemente la constancia que tenemos es de cada domingo, pero resulta que hay un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, y que también hay tentaciones todos estos días. No solamente los domingos vas a ser tentado, cada día somos tentados, dice la palabra. Y Pablo, cuando hacía y escribía las epístolas, nos dejaba ver lo siguiente: que él día tras día tenía que ir al Padre y decir: Señor, he pecado. Pero ¿cómo así? Si ese es el evangelista, es el pastor, ¿cómo va a estar todos los días pecando? Todos los días pecamos por una u otra razón. Le fallamos al Padre. Tú imagínate que esperas hasta el domingo para poder decir: Señor, perdóname. ¿Estamos aquí? Inconstantes cuando el Señor nos pone en un proceso. Acá hay muchas personas que el Señor las ha puesto en un proceso. No significa que estas personas no sirvan para el reino, sirven para el reino. Todos servimos para el reino. Pero el Señor tiene que primero moldearnos a su manera, a su forma. ¿Y cómo nos moldea? Entrando en un proceso. ¿Y qué pasa en ese proceso? Resulta que posiblemente nuestra familia es esa piedra de tropiezo para ese proceso. Nuestra mujer posiblemente está constantemente ahí dándonos en el mismo problema, métanos en el mismo problema. Que si yo era adicto, pues ella está ahí: venga, ¿qué es lo que usted está haciendo? Venga, ¿por qué hace esto? Venga a ver usted qué está haciendo todo el tiempo. No deja que el Señor haga su proceso. O viceversa. Aquí conocemos a hombres
que quieren que su familia esté también en las cosas de Dios. Sí. Pero a veces sus hijos, a veces su mujer, o a veces al contrario, el hombre no quiere. El hombre se la pasa en lo que decíamos ahora, las borracheras. La saca del círculo de Dios, la aparta, le va dejando esa prioridad, porque ahora la prioridad es preocuparse hoy a dónde se va a emborrachar, hoy dónde va a tener este vicio, hoy dónde va a caer, y no tiene su mente enfocada en las cosas del Señor. ¿Estamos aquí? Amén. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 19 al 33, para no leerlo, pero para que se hagan esta idea, nos está hablando de que el Señor envió ¿cuántos espías? 12 espías, ¿cierto? Entonces el Señor manda a Moisés, le dice: ve y envía 12 espías para que reconozcan la tierra que van a heredar. Pero ¿cuántos llegaron con buenas noticias? ¿Quién era? Josué y ¿quién? Y Caleb. ¿Quiénes eran estas personas? Pues los que estaban más pegados a la visión de Dios. Los otros 10 no, estaban apartados, no querían saber posiblemente las cosas del Señor. Y entonces, ¿cómo veían las cosas? Grandes y malas. Y decían: por ahí no es. El Señor nos está mandando a un lugar donde vamos a desaparecer, por ahí no es. Y cuando escuchamos estas palabras, escuchamos que hay queja. ¿Estamos aquí? Nos quejamos. Le fallamos a Dios porque andamos quejándonos. Y la queja es un síndrome del mal agradecido. ¿Estamos aquí? La queja es un síndrome que destruye. La queja es como el humo que se esparce, digamos, en este lugar, lo ponemos aquí, se disperse y posiblemente afecta a muchos. Eso hace la queja. ¿Estamos aquí? Nos quejamos en la iglesia porque el sonido no está bien, un día falló, nos quejamos. Nos salimos del espíritu. ¿Por qué? Porque somos triviales, solamente nos fijamos en las cosas malas. ¿Por qué no vamos a la iglesia? Es que la lluvia no me deja, siento mucho frío, se me va a caer el peinado, se me va a caer el gel, uy, me voy a despeinar, voy a quedar como un león, en el caso de las mujeres, ¿no? El ave, cuando se dio cuenta que había cometido ese error, ¿cierto? Yo creo que empezó a quejarse posiblemente del frío, ¿cierto? Le caía la lluvia y que sentía frío. La queja hace que nos separemos del Señor. No caigamos en esa queja, dice el Señor. Amén. En Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7, dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por donde el viento echa de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Estamos hablando de que le fallamos a Dios por falta de fe. Y resulta que la fe es la combinación de estas 4 anteriores. Es el resultado de la obediencia. Es el resultado de la constancia. Es el resultado de ¿qué? ¿De qué más? ¿De qué más? ¿De qué hablábamos ahora? De no quejarnos. ¿Y de qué más? ¿De qué más?
de ser malagradecidos con el Señor, ser ingratos con Dios. Entonces, cuando estamos en alguna de estas ocasiones que pasa en nuestra vida, ya no le creemos a Dios lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Ya no le creemos de que Él puede ayudarnos a salir de este problema. Ya no creemos que Él puede ser el centro de nuestra vida familiar y Él puede hacer que restaure posiblemente el matrimonio o restaure la relación con nuestros hijos. ¿Estamos aquí? El ave, por su afán, recolectaba las lombrices. ¿Para qué? Para recuperar sus alas, ¿verdad? Sus plumas. ¿Qué nos refleja ahí? Que cuando tenemos falta de fe, empezamos a hacer las cosas por nuestras fuerzas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no le creemos a Él, ya no creemos al Señor. La mente del ave estaba en que ya no iba a volver a tener sus alas, pero no se imaginaba, o posiblemente no le pasó por su mente, que el Señor era el que le restituiría sus alas o sus plumas. Así andamos nosotros en nuestra vida cristiana. A veces creemos que el Señor no va a obrar porque lo queremos ya, ¿cierto? Pedimos en oración posiblemente en la mañana y queremos que a mediodía ya esté hecho, pero posiblemente el Señor dice: no te lo voy a dar aún. Primero, porque te tengo en un proceso. Segundo, porque tienes que ser transformado en ciertas cosas. Y tercero, si te lo doy ahora, te vas a ir de mí. Ya no vas a estar conmigo, me vas a apartar totalmente. Hoy el Señor quiere que tengan esto presente cada día. Esta fe en la que habla la Biblia, de las cosas que son hechas cuando no las vemos, cuando ni siquiera las pensamos, pero que el Señor sabe que ya están hechas, solamente que nosotros no lo creemos. Pues en medio de eso es porque no dejamos obrar y operar al Espíritu Santo en nosotros. Y entonces nos perdemos lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y no solamente para nuestras vidas, para nuestra familia. Y no solamente para la familia, para la iglesia. Muchos de aquí ya han recibido su promesa de su ministerio, pero no lo pueden ejercer porque no le creen al Señor. Y mira lo que termina la historia que les comentaba ahora del ave. Cuando el rabino acabó de hablar, botó una lágrima. El discípulo, al notar esto, le dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? El rabino dijo: porque así de triste se pone el corazón de Dios cuando ve que cambiamos nuestros sueños, nuestras bendiciones y hasta nuestros ministerios por un puñado de lombrices, es decir, por aquellas pequeñeces. Pero más triste se pone el corazón de Dios cuando ve que por nuestra propia cuenta intentamos comprar nuestras propias plumas, cuando en realidad Él es el único que puede volverlas a restaurar. En el libro de Génesis, capítulo 6, la palabra del Señor dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió ¿en qué? En su corazón. Se arrepintió el Señor de habernos hecho, por cuanto le dolió todo lo que le hacíamos. ¿Por qué lloraba el maestro, el rabino?
porque así se siente el Señor cuando le fallamos. El Señor no nos trajo a una vida para que estemos en afanes, para que estemos en pecado, para que estemos aislados, para que estemos posiblemente en dificultades. Él nos llamó para que andáramos felices, contentos con lo que Él nos da. Entonces vemos en la parte de cuando hablamos del antiguo pacto, es decir, del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que se andaba sobre ¿qué? Sobre la ley, y todos eran movidos bajo la ley. Pero cuando llega el Señor Jesús, dice: es que ustedes aún no saben vivir lo que está en esa ley. Y Él vino a hacernos ver cómo es que se vive con esta palabra, cómo es que se vive con la palabra de Dios. Muchos venimos a la iglesia que hoy toca ir otro día más a la iglesia, o a veces venimos es porque es que mi mujer me trajo, o lo otro, no, es que mi marido, si no le hago caso, se enoja. O nuestros hijos, ¿no? Que ellos dicen: ay, no quiero levantarme otra vez a la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está pegado a las cosas de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras vidas le hemos causado dolor al Señor? Solamente tú lo sabes y el Señor, porque ni siquiera tu pareja con quien vives lo sabe. ¿Cuántas veces has fallado? Gustaría que te pusieras en pie un momento, y si el Señor ha hablado a tu corazón, que seguramente lo ha hecho, quiero que pongas allí tu mano en tu corazón y cierra tus ojos. El cerrar los ojos es un símbolo de humildad ante el Señor. Es donde le reconocemos: Señor, aquí estamos. Eso hace referencia cuando ponemos nuestra mano y cerramos nuestros ojos, porque allí visualizamos cuando el Señor está allí al frente de nosotros, diciéndonos lo que necesitamos en realidad. Y el Señor hoy quiere restaurar cada una de estas áreas de tu vida. El Señor hoy quiere restaurar esa convivencia contigo. Solamente que tienes que dejar de ponerlo en el segundo lugar de tu vida. Hoy el Señor le está mostrando a muchas personas en este lugar eso que está cometiendo, eso que le está fallando a Dios. Y el Señor te dice: tranquila, tranquilo, yo aún sigo fiel contigo. Hoy mi promesa no se ha ido de ti, quiero dártela. Solamente deja que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer contigo. Y si tú en realidad quieres hacer este nuevo pacto con el Señor el día de hoy, abre tu corazón a Él. Los que nos visitan por primera vez,